Bueno, entonces continuamos con el tema, habíamos dejado en el tema de la escuela, ¿no? Eso era ni más ni menos lo que yo quería explicar sobre la escuela. Después ustedes ya en las otras materias verán con más profundidad el tema, pero no quería pisarme con las otras materias, hacer todo un desarrollo de lo que es la escuela como institución, simplemente con esas dos tareas, esas dos funciones que son las indelegables de la escuela, ya para mí queda explicado el tema de la escuela como institución social. Yo les dije que había sacado 4 ejes para trabajar, para cerrar el tema este de las instituciones sociales. El primer eje que había sacado era el de tema de fortalecimiento y debilitamiento de las instituciones. Creo que siempre se habla generalmente es cómo fortalecemos las instituciones y por qué se debilitan las instituciones. Ay, disculpe, ¿cómo dijo fortalecimiento? Fortalecimiento y debilitamiento de las instituciones. Es un tema siempre que está en la agenda, ¿no? En la agenda social, este tema de fortalecer las instituciones. Porque es cierto, un país que tiene instituciones más sólidas, realmente instituciones sociales más sólidas, tiene más recursos para abordar los problemas. Uno de los temas que habíamos hablado en las primeras clases, el primer cuatrimestre, era el tema este de modernidad, posmodernidad. Y una de las cosas que habíamos marcado era que tanto en la modernidad como en la posmodernidad hay una tendencia marcada hacia lo que se llama el principio de la individualización. Principio de la individualización. Es un rasgo característico de la modernidad y de la posmodernidad, es decir, son etapas de la humanidad donde se le da mucha importancia al desarrollo de lo individual, al desarrollo del yo. ¿No? Aparecen expresiones como plan de vida, por ejemplo. ¿Cuál es tu plan de vida? Expresiones que aparecen ahora son muy posmodernas esas expresiones. O la palabra, no tenemos proyectos compatibles. Imagínense a mi abuela diciéndole a mi abuelo, no tenemos proyectos compatibles. No era muy, es muy de esta época, es muy posmoderno. ¿Por qué? Porque vivimos en una aceleración de ese principio de la individualización. Y el problema de las instituciones, ¿cuál es? El debilitamiento, que en una sociedad que pondera tanto lo individual y el plan de vida individual, las instituciones son proyectos colectivos. Es decir, la familia, la escuela, el Estado, supone un conjunto de personas que colaboran para poder lograr determinados resultados. Piensen en la familia, que es lo que uno tiene a mano. Para que exista la familia, tiene que existir la pareja. Y la pareja es el principal nudo que hace que exista la familia. Si no hay pareja, cada uno vive solo, no hay familia. La familia supone un proyecto colectivo. Es el proyecto colectivo mínimo, 2 personas. Después se suman otros. También puede ser el caso de una persona con un hijo, sin necesidad de pareja. Eso también es una familia, pero ya supone la existencia de 2 personas, como mínimo. Cuando uno tiene esas 2 personas, ya está empezando a hablar de una institución. Porque quiere decir que esas 2 personas de una manera tienen que coordinar, tienen que pautar, tienen que especializar funciones, todo lo que tiene que ver con las instituciones. Entonces, un gran énfasis en lo individual conspira contra el fortalecimiento de la institución. Entonces, hay que aceptar que en los términos postmodernos vamos a tener instituciones quizás más creíbles.
Pues las instituciones sociales son más débiles. Por supuesto, ¿no? Que hay extremos de la debilidad institucional, ¿no? Hay una palabra que aparece mucho ahora, que es cuando uno lleva la individualidad a un extremo, empiezan a darse dentro de la sociedad lo que llaman fenómenos de anomia. Anomia en griego significa anomos. A es el prefijo negativo, nomos es regla. Es falta de reglas. Cuando uno habla de comportamientos anómicos, son comportamientos donde no hay reglas. ¿Y las instituciones qué son? Reglas, pautas. No está pautado dentro de la institución. Por eso puede vivir de alguna manera, pero empezás a ver en la sociedad comportamientos anómicos. Por ejemplo, un comportamiento anómico muy típico hoy es romper los bienes que son sociales. Los bienes sociales, por ejemplo, pintarte la ventana de un tren, de un grafitero. Eso es destruir un bien social, porque no te permite a vos estar en el tren y mirar el paisaje, porque te lo pintaron todo. O, por ejemplo, pintarrajear y romper toda el muro de un hospital. O romper los tachos de basura que están en la calle, o los bancos. Todos esos uno diría son, o vandalizar plazas, por ejemplo. Hoy siempre las plazas están todas, ¿no? Con rejas. O sea, el tema de la vandalización de los bienes públicos tiene mucho que ver con el comportamiento anómico. ¿Por qué? Porque el que hace eso no se siente parte de una sociedad. Porque si vos te sentís parte de la sociedad, no vandalizás. ¿Por qué? Porque eso te pertenece a vos y le pertenece a todos. Vos vas a la plaza a usarlo. ¿Para qué la vas a romper? Hay cuestiones que son mínimas. Por ejemplo, el tema de ir a un kiosco, comprarse algo y tirar el papel en el piso. Eso es un comportamiento que yo llamo microanómico. No es anómico, es microanómico. ¿Por qué? Porque la calle o la vereda es la extensión de tu comedor o de tu habitación. Si todos tiramos en la calle es un asco. Además, lo sobrecargas al tipo que tiene que limpiar la calle, tiene que limpiar cosas que tiene que limpiar. Si todo el mundo no tirara en la calle lo que tiene que tirar, entonces tira, no hay necesidad de limpiarlo. Ah, tiene que pasar porque hay polvillo del ambiente, sí, hay que limpiarla. Pero no sacar las cosas que sacan. Eso es porque hay comportamientos microanómicos ligados al de dónde uno tiene que dejar los desperdicios. Yo, por ejemplo, no tiro nada en la casa. Yo como algo y me lo guardo en el bolsillo. Cuando llega un cesto, lo tiro en el cesto. Me pone muy mal humor. Yo me pongo mal si tengo que tirar algo en la casa. No, no puedo, no me da. Yo veo la vereda como una extensión del comedor de mi casa. En eso soy muy institucional. Es decir, creo que si todos lo hacemos, luego pasa con el transporte público. El tema de dejar cosas tiradas en el transporte público. El transporte público es de todo. Entonces hay que dejarlo limpito. Después vendrán y limpiarán lo que es como yo digo, la suciedad ambiente, que tiene que ver con algo que no es humano, es suciedad ambiente. Pero el tema es que el humano le agrega mugre que es propia de él, de su desorden, de su anomia. ¿Va? Entonces, ¿hay que fortalecer las instituciones? Sí. ¿Qué es lo que hay que fortalecer? Los comportamientos que se llaman no anómicos, sino comportamientos gregarios, es decir, enseñarle a los demás que tienen que hacer alguna contribución en tiempo y esfuerzo para que las instituciones se fortalezcan. Fíjense lo que digo, tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Siempre igual teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que tiene una fuerte tendencia a la individualidad. ¿Eh? Hay que tener siempre presente esto, ¿no? Una de las razones, o una de las manifestaciones de esta individualidad, ¿dónde se ve? Se ve, por ejemplo, en las librerías. Cuando uno va a las librerías, hay mesas enteras de libros de autoayuda. El libro de autoayuda no es un libro institucional, es un libro para
que uno aprenda a cómo desarrollar su plan de vida. Plan de vida individual. No se habla de instituciones, se habla de planes de vida individual y planificación de la vida. Plagado. Si uno iba a una librería hace 40, yo tenía 15 años, en 1980, uno no iba a encontrar muchos libros de literatura. Había algo, pero eran, dentro de la mesa, era el 1%. Hoy es el 60, 70%. Es más, hay toda una industria desarrollada en torno al tema del plan de vida y el tema este de la autoayuda. Ustedes van a ver que hay un montón que se llaman gurúes que vienen de diferentes campos de las ciencias sociales y de las ciencias duras que se dedican a hablar de autoayuda, ¿no? Hay una palabra, ahora se me fue, que se usa mucho ahora, bueno, ya vendrá, pero tiene mucho que ver con esta era de la individualidad postmoderna. Con eso no estoy diciendo que la gente no tiene derecho a leerlo, ¿eh? Mucha gente lee mucha literatura de autoayuda. Si te ayuda, sensacional. Lo que pasa es que cuando uno los lee, a veces ve que se repiten. Una repetición de los mismos lugares comunes. Pues aparece Pilar Sordo, Stanislao Bach, y un montón que aparece en los programas de televisión que lo que hacen es una forma, y eso sale bien, las editoriales lo pagan bien a los autores. Por eso a muchos autores, porque se paga bien. A un autor le dan 50.000, 60.000 dólares por un libro de toda autoayuda. Hace 2 libros por año, imagínate, hace 100.000 dólares, un autor bueno. No estoy diciendo de los consagrados, ¿eh? Un Pablo Coelho, esos ya tienen otra tarifa. Bueno, entonces el primer eje quedó claro, fortalecimiento y debilitamiento de las instituciones. El segundo, también es una tendencia contemporánea y posmoderna. Somos la sociedad de la ampliación de derechos, no de la asunción de deberes. Somos una sociedad de ampliación de derechos, no de asunción de deberes. Siempre se sabe que hay derechos y deberes, o derechos y responsabilidades. Cuando vos le hablas a la gente de la ampliación de los derechos, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, cuando vos le hablas de la asunción de deberes, ahí nadie está de acuerdo. Es la parte fea, negativa de la ampliación de los derechos. Yo tengo derecho a hacer tal cosa, pero además tengo la responsabilidad de hacer otra cosa. Uno cree que uno tiene derecho a todo, ¿no? Sí tiene derecho a un montón de cosas, pero también tiene límites y tiene responsabilidades. Eso que mi generación tenía claro, mi generación creía más en la responsabilidad, creía más en la asunción del deber que en la ampliación del derecho. Nosotros no pensábamos tanto en ampliar los derechos, sino en asumir deberes. Y los deberes estaban vinculados a las instituciones. Vivíamos muy coercionados por las instituciones sociales, las obligaciones que emanaban de esas instituciones sociales. En cambio, las nuevas generaciones no. Viven menos coercionados y sienten que todo el día tienen que estar ampliando derechos. Pero responsabilidades, esa parte quedó desnivelada. Así como la meta estaba desnivelada para un lado, ahora está desnivelada para el otro. Hay que tratar de buscar un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Pues yo le decía antes, uno tiene el derecho de hacer uso del espacio público, de caminar por la calle, ¿no? Libre tránsito, subir al transporte público, uno tiene, eso es parte de nuestras libertades, no puede estar coercionado eso. Pero también tiene la responsabilidad de no ensuciar. No es que yo tengo el derecho a transitar libremente por la calle y además tengo el derecho de ensuciar porque a mí se me da la gana. No, tengo el derecho a transitar libremente y la responsabilidad, el deber de no ensuciar ese espacio. Cuando vos le decís, engastás, ponés los dos juntos, el derecho con la responsabilidad, esta generación ve solamente el derecho.
y cree que ese derecho al libre tránsito le da el derecho también de tirar el papel de caramelo en la casa. No. Derecho, nosotros no. Nosotros éramos tan coercionados que íbamos por la calle siempre con miedo y mirando, cuidado, no tires el papel. Como que el peso de la responsabilidad del uso del espacio era mayor que el pensar en el libre tránsito. Te doy un ejemplo, hay un montón de ejemplos de esto, donde está el derecho y está De hecho, cuando uno le lee, cuando se casa en matrimonio civil, le lee los derechos y las obligaciones. Todo contrato tiene derechos y tiene obligaciones. Y una institución es de alguna manera un contrato, a veces escrito y a veces no escrito. Siempre está la obligación al deber. Vamos al tercer eje. Este era el eje de derechos y obligaciones. Existen lo que se llaman principios morales o principios éticos. Es decir, estos principios son los que nos permiten a nosotros interactuar. Uno cuando interactúa socialmente, interactúa desde un determinado conjunto de principios, que es lo que nos dicen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso que mucha gente utiliza la palabra moral, inmoral y amoral. El prefijo marca un concepto diferente. Una persona moral, una persona que tiene principios para actuar, principios para comportarse socialmente. El que es un inmoral es el que tiene principios, pero no los cumple. Actúa en un sentido contrario a los principios que dice sostener. Ese es el inmoral. Por eso vos podés decirle a alguien, vos sos un inmoral. ¿Por qué? Porque actúas de una manera que no se condice con los principios que vos sostenés. El amoral es el que directamente no tiene principios. Actúa empujado por motivaciones que son desconocidas. Uno no. Esa persona que dice, ¿cuál es tu principio? No tengo. Sobrevivir o sacar la mejor tajada de las cosas. Y si tiene un conjunto de reglas básicas que no tienen nada que ver con un principio moral, y eso los impulsa en la vida. No son muchos, son pocos, pero los hay. Uno cada tanto se topa con algunos sujetos que son amorales. Que no hay nada que, o sea, no hay ningún principio de los tuyos con los que vos puedas compatibilizar con él. Vale. Disculpe, profe. Sí. Usted dijo, el inmoral es el que actúa de manera distinta a los principios. ¿Inmoral? El inmoral es el que dice, yo tengo estos principios, pero actúo de una manera diferente a lo que dicen mis principios. Es decir, me contradigo todo el tiempo. Es decir, opero o actúo en la realidad de una manera contradictoria con las ideas que sostengo. ¿Viste cuando te dicen, che, sé un poco coherente? Ese es el inmoral. La ¿Y el inmoralidad, amoral? la moral es el que no tiene principios. Actúa sin principios. No tiene principios. Porque el inmoral por lo menos los tiene y no los cumple. El amoral no los tiene. No los tiene directamente. Por eso es amoral. No tiene moral. Algunos dicen que para tener principios morales uno tiene que heredar los principios morales. Es decir, las instituciones de alguna manera lo que hacen que es transmiten estos principios. Es decir, la familia, el Estado, la escuela, los medios de comunicación, de alguna manera educan y nos van enseñando principios morales. Entonces uno cuando sale a la vida sabe cómo actuar, porque todas estas instituciones nos proveen de los principios para poder actuar. Ahora imagínense cuando las instituciones no funcionan del todo bien. ¿Dónde encuentra uno los principios? Es un problema. Por eso empieza a haber, ¿no?, síntomas de amoralidad.
Porque hay gente que dice, a mí nadie me enseñó nada. Familia disfuncional, no fui a la escuela. Por eso es que la institución es importante, la institución social, porque crea un marco, enmarca la vida. Ahora, fíjense el cambio que hubo de los principios del mundo moderno al mundo posmoderno, ¿no? En el mundo moderno, de la primera modernidad, podemos decir, los valores eran espirituales, se propugnaba el autosacrificio y se tenía una confianza en la autoridad, es decir, confía en la autoridad, autosacrificio, espiritualidad, disciplina, autocontrol. Todo eso estaba ligado a la modernidad o a los principios de la modernidad. Eran los principios que regulaban nuestra moral. Fíjense cuáles son los principios de la posmodernidad. Materialismo, hedonismo, desconfianza en la autoridad. Uno no está diciendo que esté mal o que esté bien, simplemente los contrapone. Es un conjunto de principios y otro conjunto de principios. Si vos pones como el énfasis en el goce, y bueno, todo lo que signifique sacrificio, olvidate, la gente no lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque el sacrificio justamente ¿qué implica? Postergar el goce. Es así. Una sociedad hedonista es una sociedad que encuentra el placer en el goce de determinados bienes que tienen que ver con lo material. Entonces no goza, por ejemplo, a ver, no goza sentado en una playa leyendo un libro. Eso no es parte de esa sociedad. Tiene que estar divirtiéndose en algún lugar, algo más material, una cosa que tenga materialidad. Esto del libro frente a la playa mirando el agua no tiene mucha materialidad. El goce viene por otro lado. Pero la sociedad moderna no encuentra eso, ¿no? Cuando vos lo planteas a mucha gente, decís, sé qué lindo pararte frente a la playa, ¿no? Con un mate y leerte un buen libro. No te dice que eso es un principio en sí mismo. No lo ve, obviamente, ¿no? Cada vez hay más gente que está quemada por lo laboral y por el estrés de las grandes ciudades, que cada vez te está diciendo más que prefiere una vida mucho más tranquila y descansada que esta vida de locos corriendo todo el día. No son muchos, son pocos, pero es un movimiento que crece todo el tiempo. De esta idea de desconectarse un poco de los principios que regulan esta posmodernidad. Y el último eje sería este tema de la conciliación de objetivos opuestos. Conciliar objetivos opuestos. Conciliar objetivos opuestos, ¿qué significa? Que vos tenés objetivos que son de carácter individual, que son propios de tu plan de vida individual, y tenés objetivos que son propios de las instituciones en las cuales estás. Todos sabemos que si vivimos en pareja tenemos deberes o responsabilidades propias de esa institución. Lo mismo el Estado, lo mismo la escuela, ¿no? Uno va creándose responsabilidades que muchas veces no son conciliables con, con el plan de vida individual. Entonces, ¿qué es lo que llega a un punto donde tiene que hacer? O concilia o parte, rompe. Por eso mucha gente dice, yo no quiero estar en pareja o si en pareja no quiero tener hijos.
una manera de conciliar los opuestos. Es decir, no está dispuesta a sacrificar el goce del tiempo libre o de hacer viajes, todo por quedarse acá para educar al hijo o a los hijos que tengo. Esto hoy se escucha mucho. Uno sabe cuando tiene chicos, el tiempo individual se reduce mucho. Y uno lo hace porque concilia su individualidad con una institución. ¿No? Son dos momentos diferentes, hay que conciliarlos. Eso significa que en la conciliación no haya conflicto. ¿No? Hoy, por ejemplo, en las sociedades postmodernas se da que hay mucho conflicto en esa conciliación. La conciliación implica conflicto. Por ejemplo, aparece una idea que es muy postmoderna de se llama incompatibilidad de caracteres. Que es una palabra muy está prefabricada la palabra. Es simplemente un problema de conciliación, de objetivos. Hay un objetivo institucional y un objetivo individual. Y uno tiene que conciliar lo institucional con lo individual. Y ahí, de esa conciliación, sale si el proyecto institucional se cumple o no se cumple. A uno dirá, no, mira, yo no puedo. No puedo. Ahí hay cierta honestidad. Después está el otro que sabe que no puede conciliar, pero sin embargo lo lleva adelante. Entonces, claro, llevas adelante un proyecto institucional, pero no concilias. Entonces, es un conflicto permanente. Permanente. Y fíjense cómo se ve esto, ¿no? Yo te he sacado un esquema de un texto que había encontrado por internet y hablaba justamente del matrimonio como institución. El matrimonio es una institución. Una de las instituciones más antiguas que tiene la humanidad y que es el centro de todo lo que es la institución social familia, está centrada ahí en la institución del matrimonio o del vínculo de pareja. Entonces se decía que antes las relaciones de pareja eran un segmento que tenía dos partes. Estaba cortado en dos partes. Por un lado estaba la soltería y por otro lado estaba el matrimonio. Eran los únicos dos segmentos de la institución del matrimonio. En cambio, la posmodernidad que le agregó. La posmodernidad divide la institución en tres segmentos. O sea, le agregó un segmento nuevo que no existía. Entonces hoy tenés soltería, cohabitación, matrimonio. Y a veces es soltería y cohabitación, no hay matrimonio. Se agrega un tercer elemento que tiene que ver mucho con este tema de lo que vimos antes en el primer eje. En las encuestas que se hacen en Europa, generalmente las mujeres más que los varones, lo que dicen es que antes de tener una relación que establezca algún tipo de compromiso, y compromiso es, póngale institucional, porque es un compromiso con una institución, es decir, un compromiso con un proyecto colectivo de dos personas, se prefiere antes lo que se llama un matrimonio de prueba, o una relación de prueba. La cohabitación sería una relación de prueba, donde si sale mal, como no hay un contrato, cada uno sigue su camino. Eso es lo que dicen hoy, cuando hacen las encuestas, las chicas europeas de 20 años, 21, 25. Sí. Preferimos un periodo de prueba antes de tirarnos a la pileta directamente con un compromiso. Sí. Para nosotros no existía eso. Para mi generación se iba directamente al compromiso institucional. Directamente. O sea, salía de la soltería al contrato. Sin escala. Con lo cual vos sentías que eso tenía que funcionar. Estabas obligado a que funcionara. Con lo cual, ¿cuál era el conflicto? Uno terminaba aceptando situaciones que no tenía que aceptar solamente ¿por qué? Porque tenía que durar. Eso le pasaba a la mayor parte de las mujeres de mi generación. Hacían el esfuerzo para que durara, cuando sabía que no tenía que durar. En ese sentido, las chicas de hoy saben que si no tiene que durar, no dura. Y chao. No hay tanta historia. No dura y no dura.
Por eso siempre es que uno a veces tiende a ser crítico de esta generación, pero al mismo tiempo la alaban algunas cosas. Yo siempre digo, en algunas cosas son extraordinarios. Son no mejores que nosotros. 1.000.000 mejores que nosotros. Y en otras uno tiene cierta nostalgia de algún principio perdido. Por ejemplo, el principio del autosacrificio. Ese principio se perdió. Hoy ya no se valora tanto el autosacrificio. Es decir, bueno, si quiero tener esto, tengo que hacer esto. Y además me tengo que sacrificar en serio para tener esto. En una sociedad hedonista, el autosacrificio es muy complicado como principio. Necesito que regule, ¿no? Ustedes habrán escuchado que había un cómico norteamericano muy conocido que se llamaba Groucho Marx. Se llamaban los hermanos Marx. Groucho era uno de los más conocidos. Él decía justamente, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Él resumía en esa frase lo que es la modernidad. Perfecto, una frase la resumió. Es decir, si no le gusta cómo pienso, bueno, pienso de otra manera. El tipo era un flan, si se adaptaba a lo que viniera, ¿no? Por eso mucha gente ahora hace bromas en política diciendo que ya no hay más marxistas, hay groucho marxistas, es decir, gente que cambia todos los días de valores, ¿no? Hoy tengo esto, mañana tengo otro. Tenía otras frases más graciosas, ¿no? Una que decía, yo no sería socio de un club que me tiene a mí como socio. Una contradicción, ¿no? No, son muy buenas. Ahí tiene dos películas que una se llama Una noche en la ópera, otra Sopa de ganso, que son muy buenas las dos. Pero fíjense que es un humor que no pasó de moda, ¿eh? Porque es un humor muy inteligente de los hermanos Marx. Entonces, llegamos al final de las instituciones. ¿Qué vamos a ver las clases que quedan? La idea mía es que ustedes puedan, en las clases que seguimos, creo que quedan 6 clases, quedan 6, 7, sí, no, 5 clases quedan. 5 clases, son 12. Estamos en la séptima, quedan 5 clases. La clase que viene vamos a ver ya presencial, pero vamos a empezar a abordar la idea esta de que ustedes puedan analizar lo que se llaman los productos culturales, o los productos culturales masivos. Que puedan analizar un cuento, que puedan analizar una película, que puedan analizar un dibujo animado, que puedan analizar una publicidad, que puedan analizar un cartel de la calle, una frase de un grafitero. Es decir, ustedes se van a encontrar con que el chico que van a tener en el aula ya viene con consumos culturales propios que son masivos y que ustedes van a tener que de alguna manera asimilarlo. ¿Por qué? Porque tienen que entender cómo es el universo de los chicos, de dónde se mueve ese universo, ¿no? Hoy justamente me había llegado un mail de la editorial española Siglo XXI sobre una nueva edición ilustrada, con un trabajo, con un nuevo prefacio, con un especialista en todo lo que es la literatura infantil de lengua germánica. Se llama María Tatar, es una norteamericana que sabe muchísimo de literatura infantil germánica, especialista, tengo que dejar de Harvard. Es una nueva reedición de los cuentos de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. A ver, yo les menciono 4 cuentos y ustedes van a decir, Caperucita Roja, Rapunzel, Blancanieves, y el otro que lo tenía acá, me había olvidado, Cenicienta. Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel. Estamos hablando de prácticamente 4 textos canónicos de la literatura infantil. Bueno, hay toda una nueva edición del siglo XXI de más de 500 páginas con los cuentos comentados e ilustrados. Especialmente comentados por esta María Tatar, que es una especialista en el tema de la literatura infantil de lengua alemana. Ustedes saben que los nórdicos le han legado a la literatura infantil prácticamente el 99% de las páginas de literatura infantil. Se han transformado toda esa mitología nórdica en cuentos para los chicos.
Otro grande es Lewis Carroll con Alicia en el País de la Maravilla. Otro el texto canónico de la literatura infantil. Ustedes tienen que de alguna manera empezar a adentrarse en esos cuentos clásicos infantiles. Porque de alguna manera todo lo que viene, todos los productos culturales que vienen, son un refrito de esos grandes textos clásicos. Si nadie inventó nada. Los que lo inventaron fueron los Grimm, Lewis Carroll, ellos inventaron lo que es la infancia. La infancia en términos culturales la inventaron ellos. Porque hasta el momento... Profe, yo tengo el libro de los hermanos Grimm, no ese obviamente que usted comenta, pero tengo un libro con todos los cuentos que la verdad cuando lo leí me quedé sorprendida porque son, primero que no terminan como la versión que conocemos nosotros, hay como violaciones, asesinatos, todas cosas terribles, y después todas las fábulas terminan mal. Por ejemplo, me acuerdo de uno que guardaba para el invierno comida y venía otro animal y se lo comía, y el final era que el que estuvo guardando comida para el invierno muere, pero al otro no le pasa nada. Y yo decía, ay, estos son los cuentos infantiles, porque todos tienen finales horribles. Esa es la crítica que se hace hoy. Hoy hay una tendencia a creer que la infancia debe estar completamente desvinculada de la realidad. Es decir, el infante tiene que estar desvinculado de la realidad y en algún momento alguien lo revincula. Ahora no sabemos quién lo revincula. La idea de los Grimm, y la idea que tenía Lewis Carroll, es que de alguna manera al chico hay que vincularlo con la realidad. No hay que... A ver, no le podés dar Drácula a los 5 años. Pero tampoco podés desvincularlo completamente. Hay una tendencia para mí que es peligrosa de una desvinculación completa y una literatura completamente adaptada a, a nuevas ideas que tienen que ver con esto, de que hay que proteger a la infancia y no enseñarle que la realidad tiene determinadas cosas que no nos gustan. Si bien que no nos gustan. Por eso digo, uno no tiene que enseñarles Drácula, pero tampoco tiene que desvincularlo completamente. Yo creo que hay un proceso lento, paulatino, de incorporación de nuevos textos a medida que uno va avanzando en la edad. Por ejemplo, uno tiene que leer a los Grimm cuando tiene 6, 7 años. Y tiene que mirar ciertos dibujos animados que son instructivos. ¿No? A ver, hay dibujos animados, por ejemplo, que todo lo que es la panoplia Disney, La noche de las narices frías, son lindos textos. Y después vas agregando a Isla del Tesoro de Stevenson, después agregas Drácula a los 15 años. ¿Sí? Tenés que ir creciendo mentalmente para ir asimilando los textos. Esa es la idea. Bueno, entonces ahora queda menos de un minuto. En la clase que viene entonces empezamos a abordar esto. Todo este tema de cómo abordar todo este tema de la literatura, de la infancia, que le vamos a dar mucha importancia por lo de ustedes, y después cómo ir creciendo y ir asimilando categorías que nos permitan abordar otros textos. Esa es la idea. Pues si vos lees un texto y no tenés la categoría para asimilar, no te sirve. Un chico de 8 no puede leer Drácula, no lo entiende. No tiene la categoría para entenderlo. ¿Está? Bueno, entonces nos vemos presencialmente el 14 y nos veremos las caras. Bueno, profe. Bien, gracias, Bueno, profe. nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.